del cielo consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y orador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas. Tú que eres bondad. Axioma. Lo creado y lo no creado son interdependientes y si no conocemos la acción de lo no creado, el no creado, no podemos hablar del mundo, ni del hombre, ni de los ángeles. No puedes tener una visión real del hombre si olvidas uno de los dos elementos, porque existe Dios, el hombre y la relación de Dios con el hombre. Sin esta visión triádica, nuestra concepción del hombre y el mundo es obsoleta. Juan de Saint-Denis. ¿Están de acuerdo con este axioma? Más o menos. Bueno, pasamos al otro. Espera. Lo que pasa es que cuando dice hombre, Sí. también se refiere al mundo, al cosmos. Totalmente. Es decir, que cuando se dice hombre, Síntesis. existe Dios, Ya está. el hombre y el cosmos, y la relación de Dios con el hombre y el cosmos, ¿no es cierto? Me Sí. parece que sería... Pero yo no agregué nada al texto. No, está bien, pero para... Pero claro, sí, pues lo hemos visto de alguna manera que el hombre es el, digamos, es el, no digo resumen, pero es la La síntesis. síntesis, no me salió la palabra, la síntesis de toda la creación. Algo le decía de eso. El día séptimo es el día del cumplimiento, el perfeccionamiento pleno de la creación con todas sus criaturas. El caos y vacío inicial, ¿recuerdan? Ahora es una estructura dinámica de 6 ritmos, ordenada y en movimiento. El vacío está colmado de criaturas vivientes, desde los minerales hasta el humano. El caos y vacío inicial ahora es una estructura dinámica de 6 ritmos, ordenada y en movimiento. El vacío está colmado de criaturas vivientes, desde los minerales hasta el humano, que es la síntesis. Según el rabino Isaac Luria, uno de los padres del misticismo judío, el primer movimiento de Dios en la creación tiene 3 pasos, de los cuales yo hablé de uno solo, que es el Tzimtzum, ¿se acuerdan? La contracción. Dios se contrae para que algo que no sea Él tenga la existencia, porque Dios ocupa todo el lugar. La retirada de la luz divina que da origen al vacío. Segundo paso, el rastro, Reshimun. A pesar de la retirada, un rastro o residuo de la energía divina queda en el espacio vacío, asegurando una conexión continua entre el creador y la creación. Y la emanación, Kaf, un rayo de luz divina se reintroduce en el vacío para iniciar la formación de los mundos. Sin embargo, nos dirá André Neher, un gran teólogo judío del siglo XX, en su libro El exilio de la palabra, la nada no desapareció íntegramente ante la palabra. Fue comprimida por ella, contenida en las capas bajas de la creación, donde duerme, dispuesta a surgir de nuevo a la menor torpeza de una palabra que no supo deshacerse del todo de ella, dispuesta también a responder también a la llamada del ser, cuando éste, de repente, recuerde su parentesco original
con la nada. Es un texto difícil pero hermoso, que nos indica, después Abraham Heschel va a decir algo de eso, pero es como eso, es decir, la imagen que yo encontré me pareció hermosa, que es eso, quedan destellos de luces. Después va a hablar Abraham Heschel sobre eso, que hay destellos en el mundo dispersos, que hay que tomarlos. Oímos entonces el texto del séptimo día. Cumplen los cielos y la tierra y todo su ejército. Elohim cumple en el día séptimo la obra que hace. Cesa en el día séptimo la obra que hace. Elohim bendice el día séptimo y lo consagra, porque en él cesa toda su obra, la que Dios crea para hacer. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra en su creación. En Génesis 2:1-4. Como verán, este texto es el más corto de los 7 días. Contiene solamente 35 palabras hebreas. Sin embargo, encontramos 10 verbos que indican la acción de Dios en este día e igualan el número de palabras de las palabras creadoras. ¿Se acuerdan? Por 10 palabras Dios crea. Y esta 4 veces cada 4 uno. veces cada uno. Es decir, y este texto tiene exactamente 10 verbos. O sea que Jack tradujo cesar, no descansar, porque podemos ver que el verbo genera acción, indica acción. Así que Dios no descansó. Como se dice, ahora también se canta, da al Señor el descanso eterno, que es otra cosa. Pero el verbo, lo consulté con los maestros hebreos y ellos hablan de cesar, no hablan de descansar. 3 veces el verbo hacer, 2 veces el verbo cumplir, 2 veces el verbo cesar. Después, una vez consagrar, una vez crear y una vez bendecir. Siempre es importante cuando leemos un texto ver la cantidad de palabras que se repiten, porque son indicativos. En los 2 primeros versículos, el escrito nos está manifestando que este día es el cumplimiento 2 veces. Y el verbo cesar, que generalmente se lo traduce como descansar. Son 2 palabras que indican que algo está completado. Sin embargo, el cumplimiento es total, pero es relativo. Como comenta el padre Jack en su libro sobre los 7 días, que yo ya lo recomendé, Dios limita sus actos de creación y ese límite que termina, que Dios pone ahí, cesa, completa, ese límite que hace una inclusión con el Tzimtzum, es decir, estamos en el principio y en el final. Eso genera una estructura que se llama inclusión en el estudio de los textos bíblicos. Es una inclusión donde se empieza y se termina, ¿no? Dios cierra como en un círculo estos 7 días y ese es el límite. Ese límite hace que esto sea una perfección, porque la perfección viene del límite. La perfección no se expande indefinidamente. Yo no hago un cuadro de 200 metros. El límite genera la perfección. Con el hombre culmina el principio de la obra creadora, todo está poblado. Y cada criatura es apta para cumplir su función. Ese es el sentido de qué bueno es. No es una bondad de la creación, sino que es apta para cumplir su función. ¿Qué es el significado de la exclamación divina, qué bueno es? Cuando cree el hombre dice, es muy bueno, dice Dios. ¿Se acuerdan?
Salí de la imagen, dejá sin la imagen. O déjalo ahí, déjalo ahí. Estamos en el punto final de la creación material, que es al mismo tiempo la culminación de una obra y la apertura de una obra nueva, porque en este día no hay ninguna obra material creada. Dios ha creado la vida en todas sus manifestaciones, que culminó en el sexto día. Sin embargo, en el día séptimo se inicia un nuevo proceso de cumplimiento, que se mantenga la voluntad de Dios en la vida del humano y de todas las criaturas. Y esa voluntad fue manifestada al hombre en el sexto día. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sometedla, dominad el pez del mar, el ave de los cielos y todo viviente que repta sobre la tierra. Son palabras hermosas, fuertes. Son palabras divinas que expresan la realeza de Dios sobre el hombre. Ahí Dios le dice al hombre lo que tiene que hacer. Con un mandamiento bajo la forma de una exhortación que invita a un crecimiento, casi podríamos decir que lo invita a que haga un derroche de sus capacidades, que es típico de Dios. Dios derrocha. Miren la naturaleza y se van a dar cuenta. Son palabras divinas que expresan la realeza de Dios. Y la bendición habla de los vivientes de los días, pero también multiplicar la tierra, fructificar, llenar la tierra, someterla, dominar el pez del mar, el ave de los cielos, también significa veladamente de nuestra tierra, que está hablando también, porque nosotros hemos sido creados de la tierra. También lo vamos a ver en el segundo relato de la creación. Con todo el simbolismo que vimos de cada día. El día quinto simboliza digamos, los dragones son los instintos, los peces son la emocionalidad y las aves son la cabeza. Es decir, lo que está diciendo no solamente es en relación a la creación exterior, sino en su interior también. ¿Me explico? Toda nuestra condición psicosomática depende de la herencia. Es decir, lo vamos a ver cuando el hombre es creado de manera específica, en el segundo relato de la creación. Dios toma polvo del humus, es el polvo de la tierra. Y eso es lo psicosomático, no es solamente el cuerpo, la carne. La carne es lo psicosomático también en la Biblia, se malinterpreta muchas veces. El espíritu es libre, la carne depende de la herencia, lo psicosomático. Entonces, cuando el Señor dice multiplicad, llenad la tierra, sometedla, no es solamente, pero es un verbo que ahora lo voy a explicar, vamos a hablar un poquito de eso. La bendición habla de los vivientes de los días, pero también veladamente de nuestra tierra. Recordemos el comentario del rabino Rashi acerca de la palabra dominar que vimos en el día sexto. Yo se la repito, ponelo, Fernando. El rabino Rashi, que es un sabio judío del siglo XI, uno de los más grandes comentaristas de las Escrituras y del Talmud, nota que el verbo hebreo dominar puede también ser comprendido como descender o decaer. Es decir, que dominen, que es una palabra de doble faz en hebreo, dominación o decadencia. Si tiene mérito, el hombre domina. Si no, desciende más bajo que la bestia. Y la bestia lo domina. No sé si algo tiene que ver con la realidad que estamos viviendo ahora. Sí. El Shabbat es un nuevo comienzo, porque Dios nunca deja de trabajar, nos decía Jacques. Pero además lo dice Jesús en Juan 5:17. Mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice Jesús. Pero este trabajo ya no va a ser a partir del Shabbat un monólogo de Dios. Que se haga esto, que se haga lo otro. Ya hay una cierta respuesta cuando en la creación Dios dice
que la tierra se abra, que la tierra crezca, es decir, hay una cierta respuesta ya de la creación, que es una obediencia, pero digamos, hasta ahora fue un monólogo divino. A partir de ahora, a partir del séptimo día en adelante, a lo largo de los... el Shabbat es el día séptimo es el día 1 de lo sagrado. Porque la creación de este día no es solamente la bendición de los días anteriores, sino la consagración. Es decir, hacer sagrado. Elohim bendice el día séptimo y lo consagra, dice el texto. Abraham Heschel dice, es mucho lo que la filosofía podría aprender de la Biblia. Para el filósofo, la idea del bien es la idea más elevada. Pero para la Biblia, la idea del bien es la anteúltima, puesto que le precede lo sagrado, sin lo cual no puede existir. El bien es la base, lo sagrado es la cima. Dios consideró buenas las cosas creadas los 6 primeros días, pero Él hizo sagrado el séptimo día. A lo largo de los 6 días, Dios pobló el caos y el vacío, colmó de vida y de fertilidad inagotables, dándoles la posibilidad de que se realice en nuestra vida en Dios el pasaje de la esterilidad a la plenitud de la fertilidad. Y fijémonos que en muchos casos, sobre todo en la vida de María, San Juan Bautista, de muchísimos grandes santos, digamos, son hijos que vienen de una infertilidad de la madre, ¿no es cierto? Es como que hay un... Yo no lo puedo explicar muy bien, porque no sé muy bien, pero algo importante tiene que haber. Como Dios es capaz de, a través de la infertilidad, crear algo, no solamente algo fértil, sino muy fértil. Así como el caos también puede ser un caos fértil para un cambio, ¿no es cierto? En él se realiza la relación entre el Creador y su creación, entre Dios y el hombre, y entre el hombre y todas las criaturas. El texto termina diciendo que Elohim bendice y consagra su obra y que la crea para hacer. Ustedes van a ver muchas veces una traducción que dice la hace al crear. Se puede traducir de las dos maneras posibles, ya que eligió la crea para hacer. ¿Y qué es ese hacer? ¿El monólogo de Dios? ¿O el diálogo de Dios con el hombre? El texto termina diciendo esto, por eso Heschel dice, el sentido de la vida del hombre consiste en perfeccionar el universo. Debe distinguir, reunir y redimir las chispas de santidad dispersas en la oscuridad del mundo. ¿Se acuerda de las chispas de santidad? Este servicio es el sentido de todos los preceptos y buenas acciones. El hombre posee las llaves que pueden abrir las cadenas que tienen atado al Redentor. Para nosotros ya está desatado. Dios consagra el día séptimo para que ese día haga sagrado el resto de los días que lo preceden y que lo continúan. Porque lo sagrado no existe en el séptimo día. Porque Dios existe antes del séptimo día. Y Él es lo sagrado. Por eso es el pasaje del tiempo a la eternidad. El séptimo día. Pero la eternidad reclamaba su día en la creación, dice un Midrash, un comentario. Dijo el Shabbat ante el Santo, bendito sea, Señor del universo, todos, es decir, los 6 días, tienen compañero y yo no tengo ninguno. Le respondió el Santo, bendito sea, la comunidad de Israel es tu compañera.
Recordad la palabra que le di al Shabbat. Recuerda el Shabbat para santificarlo. Es el inicio del cuarto mandamiento, que es acuérdate del Shabbat para santificarlo. Es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. O sea que ya el Shabbat está en unión con el hombre, ¿no es cierto? La experiencia del séptimo día es la eternidad. Es la novedad inagotable bajo forma de bodas. Acá tienen, dice, tu compañero será el pueblo, ¿no? Una experiencia de comunión íntima y fecunda. Una intimidad cada vez más fuerte entre los seres y ante Dios y el hombre. Y creadora, es decir, crear mundos nuevos. Eso ya lo dijimos. La ley es la santidad, es el día consagrado a Dios. Estoy hablando del Shabbat, más adelante va a venir Jesús y desde el Shabbat va a dar un paso más y va a pasar al día del Señor, el Dominus, el domingo, que es el día de la resurrección. Pero la santidad, la ley de santidad permanece el Shabbat. A la tiniebla se le unió la luz en el transcurso del día 1. Desde el abismo, por la palabra del Verbo, se acumularon las aguas en un lugar único. Del mar y la tierra surgieron las plantas, el árbol y los animales. El cielo dio vida al sol y la luna junto con las estrellas, ofreciendo una dirección significativa al tiempo terrestre. Y finalmente, de esa misma tierra, las manos de Dios esculpen cuidadosamente al humano, grabando en su corazón físico y psíquico y en su corazón espiritual, mediante el soplo del Espíritu, la imagen divina que contiene semillas de deificación. Esto lo vamos a ver en las próximas reuniones. Ya tenemos el resumen y tenemos hacia dónde vamos. Somos hijos de la memoria que contiene la eternidad. Por eso Gesell nos recuerda: el pasado humildemente cede su paso al futuro, pero rehúsa ser descartado. Solo aquel que es heredero está calificado para ser pionero. Tengámoslo presente. Esto es un texto muy fuerte, yo lo puse porque justamente queremos ser pioneros, tenemos que heredar la revelación. Y esta creación que culmina con el hombre, yo encontré un resumen en unas palabritas de Gesell que nos mueve, que dice: ser vivo es el mandamiento de la creación. Pero tengamos en cuenta, eres procede al soy. Yo no soy, yo más que no soy, soy eres, porque Dios me nombró y Dios me creó. ¿Me explico? El eres precede al yo. Soy porque he sido llamado al ser. Bueno, concluyo con un comentario lúcido del padre Jacques, que resume un poco todo esto. Todo eso, sí, todo eso es posible en cada día de cada semana de nuestra vida, porque a cada instante de los días y de la noche, lo sepamos y queramos o no,
somos creados por el Creador, en su imagen y para su semejanza. Y somos creados creadores. A través de nuestra red de herencia, sus sombras y sus luces, Él, el Dios viviente, sin padre ni madre ni sombra de herencia, no cesa de crearnos por la palabra de su verbo verdadero, en el soplo de su Espíritu Santo, a partir de su mirada bien amante de Padre. Padre, Madre que derrama todo su gozo y su gloria en la vida y la gloria de sus hijos e hijas. Volvamos a la presencia de la Santa Trinidad que sin cesar nos crea. Fernando. Todo esto que vamos a ver este año surgió de lo que respondemos cuando vamos a entrar a la iglesia en la crismación. ¿Qué buscas en la iglesia católica ortodoxa? ¿Se acuerdan? La salvación de mi alma, el reino de Dios, el conocimiento de la verdad y la adquisición del Espíritu Santo. Esto es imposible sin Dios. Por eso el programa de este año, que voy a hacer yo, que es sobre el Génesis, es la relación del hombre con Dios. Para alcanzar, ir, digamos, viviendo una relación más viviente con Dios, a través de las Escrituras y de lo que nos llega de la Escritura, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que esto los acercó un poco más a eso o no? Necesitamos digerirlo. Sí. Es muy denso. Pero algo Sí. No, también creo que también ver como el orden, ¿no? El amor de Dios en su creación, eso también me llega, ¿no? Como todo fue puesto con amor. sí. Y la responsabilidad, ¿no? Desde dónde nos creó también. El amor está en el inicio de todo, muy hermoso. Lo que pasa es que también uno tiene una enseñanza, ¿no? Y ahora esto la completa, la contradice, no sé qué palabra usar. Sí. Pero- ¿Consideran que están en un estado de caos y vacío? ¿O de caos, por lo menos? Sí, de indiferencia, ¿no? No, de caos y vacío en ustedes. Yo lo que percibo es como que esto es una fuerza, todo este conocimiento que está llegando a una raíz profunda en mi interior, como purificando y limpiando también lo que yo absorbí mal enseñado, como te hablé otra vez de niña, eso de la... O sea, me mueve... por eso ahí coincido también con Estela de que hay que digerirlo porque va muy a una raíz que la va limpiando. Eso es lo que yo siento, para que crezca, como también se dice en la liturgia, la pureza de la tradición ortodoxa. Entonces creo que es como que está sacando el conocimiento impuro que ha generado en mí confusión, porque si uno tiene el conocimiento tergiversado, tiene confusión, no falta discernimiento. Entonces, para mí está haciendo todo un trabajo profundo y sí. Podríamos hablar también de reaprendizaje también. Creo que eso a mí por lo menos Sí, a mí me saca de me ignorancia, resuena un eso. poco de ignorancia. Por ahí a veces me siento un poco como ignorante de no saberlo o saberlo de otra manera. A mí me pasa eso. No, porque Esto es una mirada posible, no es la única, pero esta es la mirada con lo que yo recibí del Padre Jacques y a través de él, a través de una línea espiritual que es la línea más mística. Porque hay una ortodoxa que tiene, hay iglesias ortodoxas que tienen una línea
más, no sé cómo decirlo, Lineal. Solo doctrinal. doctrinal, exactamente, esa es la palabra, más doctrinal, la ley, la moral, etcétera, etcétera. Que son válidos, son dos escuelas. Pero esta es la línea más que trata de ser mística, Joven. desde los judíos hasta ahora. Más joven. Porque yo he traído cosas de los rabinos, ¿no es cierto? Y algo que me impresiona, pero eso hace tiempo, es la hermandad que tenemos con el judaísmo, ¿no? Porque yo veo que todo el tiempo se remite a la traducción de los términos, cómo era el origen, y vos citás a muchos autores judíos, cosa que también en la tradición, digamos, romana, por decirlo de una forma, está muy dividido, parece otra religión, y acá uno se da cuenta que es una continuidad. Sí. Pero los judíos no piensan lo mismo. No, yo hablo de no. Bueno, hablo porque te digo, los judíos no tienen hablo ni idea de- cómo pensamos nosotros los ortodoxos. Sí, bueno, hablo de mi percepción desde acá, del cristianismo ortodoxo. Siento eso también es una novedad. De acá para allá, pero no. Espera, no hagas así comentarios que después no se escucha lo que está diciendo el otro. Bueno, eso, que para mí es una gran novedad y ahora sí siento que es la continuidad de la tradición judía. Claro, Jack siempre decía que nosotros estamos en la revelación judeo-cristiana. Claro. Sí, en eso coincido con Liliana, que yo entrando acá descubrí eso, la similitud que tenemos con los judíos, digamos, y la diferencia con los romanos. Tenemos diferencias también, ¿eh? Pero las diferencias son bienvenidas. Jesús encontró, es decir, Dios, como se habrán dado cuenta, ha hecho ha creado todo lo diferente. Para empezar, de los días de la creación, siempre aparecen dos elementos, y un elemento está frente al otro, el día y la noche, la luz y la oscuridad, son todos elementos pares. Y ya que descubrí una cosa muy interesante, que ya tiene que ver un poco con los números, que es la gematría, que ya que decía que todos los elementos de la creación de cada día, que son, por supuesto que no hay creación en el día séptimo, pero todos los elementos de la creación, sus letras hebreas, ¿saben lo que es? Las letras hebreas tienen números. Y cada palabra tiene un número, ¿no? Entonces, la suma de las dos letras hebreas de cada día de la creación da 79, de los 6 días. Pero hubo que esperar, dice Jack, hasta el siglo XX, o XIX, no me acuerdo, para saber que es el número atómico del oro. Y el oro en la Biblia tiene un símbolo fuertísimo, los magos le regalan al Señor el símbolo de la purificación, de los elementos de los altares deberían ser todos de oro, es decir, hay toda una significación que es eterna, después nos vamos a ver más cosas, es como inagotable. Hay un maestro un maestro de la Cábala que decía, Gershom Scholem, que es muy conocido, decía que en el monte Sinaí había 600.000 judíos, por lo tanto, cada texto bíblico tiene 600.000 lecturas diferentes. Así que cada uno tiene que encontrar, nutrirse de lo recibido, de la tradición. Tradición en el sentido de la memoria, no de tradición por familia y propiedad, ¿no? Recibir de la tradición y después hay algo nuevo que va a poder decir. Primero nutrirse. La frase que dijiste, solo el heredero calificado Exactamente. para ser pionero. Solo el heredero sí calificado. Ahí Yo creo que estamos viendo, o sea, lo que vos dijiste, ¿no? Que Dios creó con amor el universo, digamos, ¿no? Y el hombre se va encargando, no todos, digamos, como de deteriorarlo.
para demostrar que lo de Dios no es tan importante. Podría ser. Como que lo que ha hecho Dios es muy bonito, pero mirá lo que hacemos nosotros. Yo creo que sí, tenés razón, sí, es así, pero yo creo que nosotros estamos en una etapa más que eso, no estamos en una etapa atea, estamos en una etapa antiteísta. ¿Anti? Es decir, Ah, no es una etapa que niega a Dios, es contra Dios. sí. Y en la medida que destruye lo de Dios, está contra Dios. O lo ignora. No, pero El ser humano que no piensa que destruye lo de Dios, porque para él Dios no existe. No. Eso es, Destruye lo que tiene derecho a destruir. El ser humano que cree que no recibió nada de nadie. que nació con derechos. ¿Y por qué estamos en una etapa anti-Dios? Contra Dios. Porque el hombre no ha sabido vivir, respetar la creación, está clarito acá en el día sexto, cuando dice, ¿se acuerdan lo que dice? Lo que tiene que hacer con la creación, lo que tiene, vamos a ver a través del pecado, vamos a ver mucho más, vamos a entender todo esto que está pasando. Pero desde los 7 días lo que podemos decir es que el hombre no cumplió con el reinado sobre la naturaleza, sino con el sometimiento en el sentido del provecho sobre la naturaleza, no el crecimiento. ¿Me explico? Sí. Y de la Tierra es de donde sale todo, porque los robots también salen de la Tierra, Claro. porque todo es creado a partir de la Tierra. Entonces tenemos que volver a la Tierra y ver qué dijo Dios, porque yo lo dije en la homilía del domingo, en el libro Levítico dice, la tierra es mía, dice el Señor. Y Más creó todo un demostrar- sistema muy interesante, que bueno, ahora nos vamos de tema si hablamos de eso. No. Pero creó un sistema que es un sistema en el cual el hombre se va a autodestruir y ya lo vamos a ver mucho más claro cuando veamos el pecado. Porque el pecado también no es lo que generalmente se transmite, que es una cosa moral, etc. El pecado es otra cosa. Es el aprovechamiento del pecado. Estamos en la ley del provecho y del consumismo. también un poco respondiendo, ¿no?, en lo que vos comentabas, no es que estamos en la etapa como el apocalipsis, desde algún punto como, no sé, pero me decís, sufriendo los dolores de parto de lo que vendrá, ¿no? Sí, algo que estamos en dolor del patio. El Apocalipsis no habla de fin de los tiempos solamente, habla de toda la historia. No, está bien. La gente lo tomó como el fin de los tiempos, pero en realidad habla de toda la historia humana. Pero ahora también del fin de los tiempos. Ahora, ¿cuándo será el fin de los tiempos? No lo sé, pero estamos en una etapa muy crítica. Estamos en una multiplicidad de guerras, matanzas, polución de la naturaleza, bueno, un montón de cosas que el Apocalipsis lo dice. Cuando hicimos el curso, hablábamos. Hicimos el curso con Clara del libro de Jack. Es un libro muy difícil y entre los dos, bueno, Clara fue la que lo tradujo y era la esposa de que lo hizo el libro, pero tratamos de que se pueda entender, porque es muy simbólico. Pero es muy interesante. Sí, estamos viviendo una etapa muy difícil. Muy difícil. Muchas cosas se están cumpliendo. Entonces es importante la posibilidad de transmitir otra cosa. Que no estamos transmitiendo una idea, una fantasía, estamos transmitiendo una verdad con mayúscula. La salvación de mi alma, el reino de Dios, el conocimiento de la verdad. ¿Mm? Yo quería agregar quizá una palabra a lo que dijo Liliana sobre la relación entre la tradición judía y la tradición cristiana, pues evidentemente es la misma. Para hacer notar que no pasamos directamente de los rabinos a nosotros, que el relato de los 6 días es el texto más comentado por los padres de la Iglesia durante los primeros 6 siglos.
hay decenas y decenas de comentarios de los padres Sí. del relato de los 7 días. Después de eso se olvidaron. Y en cierto sentido, tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente también, sí, es verdad. Es decir, que hubo como un olvido de la obra creadora de Dios, que estaba extremadamente presente al comienzo de la Iglesia, en los primeros siglos. Sí. Es decir, al retomar esta tradición, retomamos también esa tradición, la tradición patrística antigua. Sí, sí. Muchas de las cosas que dijimos de los padres. Absolutamente. Que aparte coinciden, es decir, por ejemplo, la mirada del hagamos, un hombre a nuestra imagen, ese plural. Las distintas lecturas no se contraponen. Que hagamos signifique la lectura judía que Dios consultó con los ángeles, o que es un plural de majestad, hagamos. Sí, pero además es la Trinidad que lo decide hacer. Se aceptan las dos cosas. No, es decir, la revelación cristiana no denota o no reemplaza. El movimiento TJC2, del cual yo pertenecía y ahora voy a volver a pertenecer, hablan de eso, de la teología del reemplazo, hablan de ellos. Ahora eso es distinto, pero tienen otra cosa, pero bueno, hay que transmitir. Pero justamente el tema es ese, es decir, la revelación es judío-cristiana. Dios no termina con el pueblo judío y empieza de vuelta. Las decisiones de Dios son eternas. Ahora, Dios renueva y busca un pueblo nuevo, pero ya en el judaísmo había una línea que hablaba de la resurrección, hay una continuidad. Ya habla de la santidad, ellos hablan del Verbo y del Espíritu Santo, pero para ellos son emanaciones del Padre, emanaciones de Dios, para nosotros son personas. Pero bueno, ellos hablan de la Shejinah, que es las energías divinas en el mundo, nosotros hablamos del Espíritu Santo, o de las energías increadas. No es exactamente lo mismo, pero es la continuación. ¿Me explico? Los ángeles, los malak, como mencioné. Sí, los ángeles, sí. Y nosotros muchas cosas de esas, el cristianismo lo tomó del judaísmo. La liturgia tiene muchísimas, continúan con el judaísmo, que se continúan con el judaísmo. Mucho de la liturgia tiene que ver con la liturgia judía. Por eso yo amo a Abraham Yosha Heschel, porque es un rabino del siglo XX, extraordinario, que la mayoría de los rabinos actuales no lo conocen o lo conocen muy poco, no lo leyeron, cosa que a mí me sorprendió terriblemente. Miren cómo se llama, Abraham y Joshua. Ahí tienen la unión del Antiguo y el primer y Segundo Testamento. Y él dice muchísimas cosas que pareciera que fueron cristianos. Porque es un judío. Después, no hay Es un judío problema. de verdad, Claro. parecen cristianos. Exactamente. Yo hice un trabajo y lo puse como central a él, porque él está en los comienzos del siglo XX Sí. y ya está vislumbrando un poco la anorexia, digamos. Sí, está anunciado. La está porque reconoce que no es solamente la biología, sino también el otro aspecto del comer, que sería ¿para qué lo uso? El beneficio, lo post-biológico sería. Es interesante, por Sí, eso sí. preguntaba de qué siglo, de cuándo era. Sí, murió en el 2006. 2006. Era Muy la mano interesante. derecha, tiene muchos escritos de este hombre,
de Luther King fueron escritos por él. Si ustedes ven la marcha más famosa que se ve en la marcha, el que está a la derecha con una barbita blanca y pelo blanco, al lado de él agarrado del brazo así, es Abraham Heschel. Bueno, termino contándoles una historia que es judía, que me encanta, que ya vieron, ¿no? Como el día séptimo reclama a Dios porque yo no tengo compañero, ¿no? Me encantan esas historias. El Zohar nos dice que en un momento, para que vean lo que son las escrituras, esta está relatado por Rabbi Akiva, que es el padre del Talmud y del ¿cómo se llama? Bueno, ya me va a salir la palabra. El Zohar, que es el libro de la... eso, ¿cómo se llama eso? Cábala, no sé. Bueno, Cábala, dijiste. la Cábala. Sí, era. Es el maestro de la Cábala, Akiva. El Zohar nos dice, en un momento, la tierra de Israel estaba experimentando una severa sequía. Cuando los judíos buscaron a Rabbi Shimon, Rabbi Shimon es discípulo predilecto de Rabbi Akiva, pidiéndole que intercediera ante el cielo para salvarlos, él les explicó el versículo 133 de los Salmos que dice: oh, qué bueno y qué agradable es cuando los hermanos viven juntos. El pueblo esperaba que haga llover. Esperaba este texto. E inmediatamente las nubes se convirtieron en lluvia. ¿Qué tenía de especial esta historia? A diferencia de todos los demás hombres santificados, este hombre especial no necesitaba orar, suplicando por la misericordia y la abundancia divinas. Le bastaba con comentar la Torá. Él tenía los medios para hacer que la riqueza espiritual de nuestra ley, de nuestra Torá, se manifieste en nuestro mundo como riqueza material. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.